Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a su programa católico de todos los jueves, Escuela de Liderazgo Santa María. Hoy, acompañándonos desde Lehigh Acres, Florida, está conmigo Elizabeth Osorio. Elizabeth, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Iván. Aquí muy contenta de estar una semana más, ya que estamos en la última semana de Pascua y pues seguimos aquí en el mes de María. Les recuerdo a los radioescuchas que si tienen preguntas, comentarios o anuncios, nos pueden llamar al 347-857-3183 o nos pueden buscar en Facebook buscando Escuela de Liderazgo Santa María. También nos pueden seguir en Twitter como Virgen María José. O también en nuestra página web stabatmater.net. No solo encontrará los programas pasados, pero también se podrá informar de las actividades que tenemos en todas las semanas y las próximas actividades. Iván. Muy bien, gracias. Y como siempre, el programa ha iniciado con lo mejor que podemos hacer, saludando a la Santísima Virgen María con el rezo del Rosario. Le damos las gracias a la familia Pastor que lo ha rezado y, como siempre, repitiendo la palabra, tenemos un programa muy interesante. Hoy, Elizabeth Osorio nos tiene una entrevista muy especial con Javier José María Rivas, un laico consagrado del Instituto Secular Stabat Mater. Él actualmente está misionando como director de la milicia de Santa María en El Salvador. Recordemos que él está junto con el padre Javier Carralón y con Tomás Reyes. Pero primero, como siempre, la reflexión semanal con don Antonio Pérez Alcalá. Le recordamos que don Antonio es un laico consagrado y él es el actual director local del Instituto Secular Stabat Mater aquí en Virginia. El tema de hoy que nos estará dando don Antonio es sobre la Virgen de Fátima, ya que mañana celebraremos el 99 aniversario de las apariciones de la Virgen a los tres pastorcitos en Fátima. Pero para eso está con nosotros don Antonio, para hablarnos un poco más. Don Antonio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los que están escuchando y pues vamos a empezar con el tema ya, si estamos listos, ¿no? Y porque es un tema pues que se podría hablar muchísimo y por otra parte es un tema muy conocido, sobre todo para las personas que seguramente están escuchando, pues ya es muy conocido, es las apariciones de la Virgen en Fátima. Cuántas veces hemos oído la historia de los pastorcillos e incluso el mensaje que la Virgen nos dejó. Pero como lo celebramos una vez al año nada más, pues yo creo que tendemos a olvidarlo. Y por otra parte, como es un mensaje un poquito exigente, con mayor razón se nos olvida, ¿no? Todo lo que no nos interesa mucho, pues se nos olvida fácilmente. Por eso es bueno recordarlo. Y además mañana, ya sabemos, mañana es la fiesta especial de la Virgen de Fátima. No es una fiesta litúrgicamente muy importante, ¿no? No es como la Pascua o Pentecostés o cualquier domingo, ¿no? Pero es una fiesta muy importante primero para la devoción. Y la Iglesia le ha dado una grandísima importancia, quizá junto con las apariciones de Lourdes y de Guadalupe, son las apariciones más importantes de toda la historia de la Iglesia, apariciones de la Virgen. Por eso pues sino que también ha tenido mucha importancia, fíjense, incluso en la política, en el mundo civil del siglo XX. Quizás ha sido el acontecimiento religioso que más ha marcado su influencia en la política del siglo XX. Recordemos pues todo aquello de la conversión de Rusia, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, con la expansión del comunismo después y las enormes matanzas que el comunismo ha traído a la humanidad. Se calculan en muchos millones las personas que han muerto directa o indirectamente por los regímenes comunistas de todo el mundo. Y la Virgen sabía todo eso, ¿no? Y por eso pues ella lanzó un mensaje muy dramático, ¿no? Pero vamos a ir un poquito por el principio. Vamos a comenzar pues por lo que
en realidad fueron las apariciones, y luego veremos un poquito el mensaje. Si alguno después quiere hacer una pregunta, pues con mucho gusto, si la sé, la responderé, porque yo sé que voy a ser muy incompleto, puesto que en 10 o 15 minutos no se puede dar una visión pues completa de estas importantísimas apariciones de la Virgen. Bueno, primero hay que decir que las apariciones, sean cuales sean, no son dogma de fe. La revelación acabó con el Apocalipsis, es decir, acabó con la Biblia, y ya no hay más revelación oficial de la Iglesia. Es verdad que ha habido algunos dogmas que se han enunciado después, pero han salido de la Sagrada Escritura. En cambio, las apariciones, ni esta, ni la de Lourdes, ni la de Guadalupe, son dogmas de fe, sino que son pues creencias, son hechos que han ocurrido, sin duda, pero que no están obligados a creerlos y tampoco a seguir su mensaje, salvo que ese mensaje sea el Evangelio. Entonces tenemos que seguir, pero no el mensaje, sino el Evangelio, ¿no? Como es en este caso, en el caso de la Virgen de Fátima, pues el mensaje es totalmente evangélico. Entonces, pues la Virgen de Fátima, o las apariciones de Fátima, aunque no son obligatorias para los católicos, sí podemos decir que son unas de las que más han recibido bendiciones, aprobaciones de toda la Iglesia, de todos los papas. Desde el año 1917, en que ocurrió la primera aparición, en mayo, vamos a hacer ya este año 99 años de la última de las apariciones de Fátima, y el año que viene ya cumpliremos pues los 100 años, ¿no? El centenario de las apariciones. Me imagino que habrá una grandísima fiesta allí en Fátima. Pues estas apariciones han sido muy, muy bendecidas, muy alabadas y muy recomendadas por la Iglesia, por los papas. Quizá el que más recordamos ahora, pues Juan Pablo II, porque tuvo un acontecimiento importante en su vida, precisamente el día 13 de mayo, el día que se cumplían pues el aniversario de las apariciones. Recordemos el atentado que tuvo en Roma, que le estuvo a punto de costarle la vida. Fue un milagro que no le matara aquel pistolero pues que habían contratado para matarle, y este hombre pues de una distancia realmente corta falló pues de una forma inexplicable el tiro. Es decir que bueno, la Virgen le protegió, ¿no? Y luego pues la importancia que ha tenido este hombre, este papa, salvado por la Virgen milagrosamente, sin duda, el 13 de mayo, en la caída del imperio comunista. Y por eso decíamos que Fátima ha tenido una gran importancia en la situación social mundial del siglo XX. Bueno, pues vamos a ir al comienzo. ¿Qué pasó en Fátima el año 1917, el 13 de mayo, o sea, mañana? Pues una cosa bien sencilla. La Virgen Santísima se apareció a 3 niños de corta edad. Francisco tenía 10 años, Jacinta era aún más joven, tenía 8 años, y Lucía tenía 12 años. Los dos pequeños, Jacinta y Francisco, murieron al cabo de poco tiempo, y ya son santos. Que ha sido realmente algo extraordinario que niños tan pequeños, sin ser mártires, hayan sido canonizados ya por la Iglesia. Lucía duró mucho más, porque ella fue elegida por la Virgen para extender el misterio de Fátima, ¿no? El mensaje de Fátima. Ella murió hace poco relativamente, escribió libros y escribió sobre todo las memorias por las cuales conocemos la mayor parte de cosas que se conocen de Fátima. Entre ellos, por ejemplo, los secretos de Fátima, los famosos secretos de Fátima. Ella no está todavía canonizada, me imagino que el proceso de canonización, beatificación está en marcha, pero no sabemos, ¿no? Yo os recomiendo a todo el mundo que lea la historia de estas apariciones y que se admire de la generosidad, del amor, de la entrega de estos niños a la palabra de la Virgen, ¿no? En definitiva, a la palabra de Jesús. Es insospechable lo que estos niños tan cortos hicieron a expensas de las recomendaciones de la Virgen. Y por otra parte, pues también tenemos que darnos cuenta de la valentía de la Virgen para exigirle a estos niños de tan corta edad los sacrificios que ellos hicieron. Ninguna madre pondría a sus hijos en una tesitura tal, hacer penitencias de quedarse sin comer,
de no beber agua cuando tenían sed, de incluso ponerse algunas cuerdas toscas de cáñamo en la cintura para sufrir por los pecadores. Bueno, no, realmente para los niños pequeños, imagínense, de 8 o 10 años, esto es una gran penitencia. Para ellos lo hacían con muchísimo gusto, lo cual no quiere decir que no sufrían bastante. Y sobre todo después, cuando ya se pusieron enfermos, que una enfermedad que les llevó al sepulcro, sufrieron también tremendamente, porque entonces las condiciones médicas no eran como las de ahora. Pero ellos también eligieron voluntariamente sufrir durante tiempo para seguir la consigna de la Virgen. ¿Y cuál es el mensaje de la Virgen a estos niños tan jovencitos? Pues el mensaje es bien sencillo, es el Evangelio. Miren, en el mundo hay mucho pecado, en el mundo hay mucha guerra, hay muertes. Entonces estaba todavía la primera guerra mundial europea, bueno, europea, pero mundial, claro, pues estaba todavía en marcha, aunque ya se estaba acabando. La Virgen les anunció que empezaría otra guerra, lo cual ocurrió la segunda, si la gente no se arrepentía. Bueno, pues la Virgen le dice, mirad, hay mucha gente que está en pecado. Hay mucha gente, son sus palabras, que va al infierno, porque no tienen quien se ofrezca por ellos en sacrificios, en oraciones. Y para que veáis que esto es verdad, pues un día de una aparición, la del 13 de julio, les mostró el infierno. Y esto, los niños se quedaron sobrecogidos de pavor. Y luego Lucía dijo después, porque la Virgen nos había prometido antes que nos llevaría al cielo, pero si no, nos hubiéramos muerto todos de miedo. Los 3 niños hubieran muerto de miedo al ver las penas que tiene el Señor preparadas para aquellos que mueren en pecado mortal y se van al infierno. Naturalmente, el infierno presentado como para unos niños, pero por muy terrible que ellos lo vieran, el infierno es mucho peor, porque no se puede representar. Ellos vieron como almas que estaban allí en pena, en medio de un enorme incendio, como chispas, como cabezas que suben y bajan, atormentadas por los demonios. Pero bueno, eso es una descripción que es corta. Está pensada así, la Virgen se lo presentó así para que ellos en su imaginación infantil lo pudieran conocer. Pero es mucho peor, claro. No se puede representar el infierno, porque es la separación de Dios. Bueno, pues para que las almas no vayan al infierno, les dijo penitencia, penitencia y penitencia. Y lo insistió, activa y pasivamente. Penitencia, penitencia, penitencia. Que tiene 2 excepciones. La penitencia es arrepentirse de los pecados y también hacer algún sacrificio como demostración de que uno está arrepentido de los pecados. O sea, las 2 cosas que quiere decir la Virgen cuando repite por 3 veces esta palabra, penitencia, penitencia, penitencia. O sea que el mensaje es, hay pecadores, hay muchos que se condenan, ahí tenéis el infierno. Luego, ¿queréis ofreceros por la salvación de las almas? Esta pregunta tuvo que resonar profundamente en aquellos corazones tan jóvenes y con la generosidad propia de la edad y sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios, dijeron sí queremos. Y vaya si lo cumplieron. Es tremendo leer pues aquellas penitencias pequeñas pero grandes para ellos que se propusieron todos los días. No beber agua, le daban la comida que les daba su madre para comer en el campo porque eran pastores, estaban todo el día con las ovejas. Muchas veces, casi todos los días se lo daban a otros niños más pobres y ellos se quedaban en ayunas y sin beber tampoco. Penitencias tremendas en aquel verano portugués, que era el 1917, que hizo mucho calor, como todos los veranos en estas partes, ¿no? En España, en Portugal, pues hace mucho frío. Digo, mucho calor, bueno, frío en invierno y calor en verano, naturalmente. Sé que esto es una de las cosas, penitencia, penitencia, penitencia. Luego, rosario. Les insiste también activamente en que recen el rosario. Todos los días. Y ellos las apariciones empezaban siempre con el rosario, como le pasaba a Bernardita en Lourdes. Tienes que rezar muchos rosarios, le decía la Virgen directamente a Francisco, el segundo, el niño intermedio, de edad intermedia, de 10 años. Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Y él bien que se lo tomó con ganas para rezar y para consolar al Señor. Y lo más consoladora de esto, del mensaje de Fátima, además de penitencia,
y de rosario es: al final mi corazón inmaculado triunfará. Es decir, que tenemos la confianza plena de que pase lo que pase, el corazón de la Virgen va a triunfar. No sabemos cómo, porque la verdad es que la Virgen está tan ausente del mundo aparentemente. Pues, sin embargo, sabemos que el rosario, sabemos que la penitencia, la oración, el ayuno, tiene un poder enorme delante de Dios. Y ese poder nos viene por la promesa de la Santísima Virgen, por supuesto por la promesa de Cristo, pero también la Virgen colabora como mediadora, que es de todas las gracias. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Esta tremenda y consoladora promesa nos tiene que mover, como lo hicieron los niños, a hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de estas apariciones? Pues yo creo que ya está dicho, ¿no? Es hacer igual que los niños. A nosotros no se nos ha parecido, ¿no? Pero no hace falta, porque ya tenemos la historia, corroborada además con muchos milagros que ha habido después allí en Fátima, como los hubo antes en Lourdes. Para que viéramos que estas apariciones tenían un mensaje verdadero y urgente, la Virgen hizo, el último día de las apariciones, hizo un milagro tremendo. Las apariciones fueron, como he dicho ya, 1917, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, siempre en el día 13 de cada mes, excepto en junio, que los niños estaban presos y entonces no pudieron ir, y se apareció el día 19, pero en realidad pues es el 13 como el día significado para aparecerse la Virgen de cada uno de esos meses. El mes de octubre, que fue la última aparición, hizo la Virgen un gran milagro que había sido ya anunciado. Consistió en que durante unos 10 minutos el sol se empezó a mover, perdió su brillo para que la gente le pudiera mirar y empezó a danzar en el cielo, de un lado para otro. A veces incluso se acercaba a la tierra como si quisiera pues abrazarla o chocar contra ella. Luego se alejaba, luego subía, bajaba a la derecha, a la izquierda. Todo el mundo lo pudo contemplar, a pesar de que estaba nublado, había estado lloviendo toda la noche. En ese momento se abrieron las nubes y se quedó todo después completamente raso, el cielo azul. Y también se secó todo el campo, todos los caminos estaban llenos de barro porque había estado lloviendo mucho. Incluso las ropas de los peregrinos se secaron. Peregrinos, que ya entonces había muchos, decenas de miles de peregrinos habían venido aquel día porque se había anunciado que iba a haber un milagro y iba a ser la última aparición. Pero bueno, todo esto es anécdota. Este milagro fue contemplado por miles de personas. Es curioso que los medios de comunicación nunca hablen de ello, ¿verdad? Historias mucho más antiguas y mucho menos relevantes que esta. A veces las tenemos en los periódicos todos los días o cada mes, ¿no? Sobre todo si van en contra de la Iglesia, ¿no? Si es alguna cosa que con la que se puede atacar a la Iglesia. Pero esto, que es un milagrazo impresionante, que incluso ha habido barcos en medio del océano Atlántico que han reportado la visión del sol dando vueltas y girando, que no tiene nada que ver con Fátima porque estaban a miles de kilómetros de Fátima. Sin embargo, ha quedado escrito en su cuaderno de bitácora que allí que han visto una cosa que no sabían qué era y bueno, pues este milagro que fue visto por miles de personas ha quedado así en el olvido y pues que no quiere hablar nadie de él. ¿Por qué? Porque no recuerda el mensaje. Penitencia, penitencia, penitencia. Somos católicos, somos cristianos, tenemos que seguir este mensaje, que no es otra cosa que el Evangelio, ¿no? O sea, que recemos el rosario, hagamos penitencia y sobre todo confiemos muchísimo, mañana es un día para confiar muchísimo en que la Virgen tiene la última palabra. Su corazón inmaculado triunfará. No sabemos cuándo, pero triunfará. De momento, pasado mañana ella nos traerá el Espíritu Santo. En la vigilia de Pentecostés, en el retiro que vamos a tener, y el domingo estará todo él lleno del Espíritu Santo que nos ha traído, una forma de hablar, ¿no? Nos ha conseguido Jesús, pero por medio de la Santísima Virgen. Así que, pues no sé, podríamos decir más cosas, pero como ya el tiempo no es tan abundante, pues dejamos aquí y si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues aquí estamos para ver qué se puede decir. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Antonio. Gracias por su tiempo. Yo tengo alguna pregunta. He antes leído un poquito y
dentro de las visiones que la hermana Lucía tenía, siempre es un poquito pues no sé si es la la inquietud o el preguntarme por qué hay algunas cosas que ella no puede revelar totalmente, si es que la Santísima Virgen ya se las reveló a ella. ¿Por qué será este gran misterio? Bueno, eso fue hasta el año 1990, ¿no? En que ya se reveló todo, ¿no? Ella lo reveló todo mucho antes. Entonces, te estás refiriendo seguramente a los secretos de Fátima, ¿no? Que es lo que más se conoce, así la gente popularmente pues habla de los secretos. Los dos primeros secretos se revelaron en su tiempo y todo el mundo lo sabe ya. El primero fue la visión del infierno y el segundo fue que había que consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María, porque concretamente Rusia iba a extender los errores por todo el mundo, ¿no? Esto también es una cosa que ya se hizo, además, el Papa Pío XII consagró el mundo y Rusia, el corazón de la Virgen. Y el secreto que ha tenido más popularidad ha sido el tercero, porque ese efectivamente no lo hemos conocido hasta hace muy poquito. En realidad, pues el tercero fue hecho público del todo el 13 de mayo, precisamente del año 2000, el año del milenio, ¿no? Pero los papas lo conocían ya antes, porque Lucía había escrito el secreto en una cartita y lo había dado al Santo Padre. Y tanto pues tanto Pablo VI como Juan XXIII como Juan Pablo II lo conocían. Ya Juan Pablo II lo hizo público. Ese secreto pues no se reveló en tiempos porque suena así un poquito como apocalíptico, ¿no? Y la gente pues a lo mejor podía asustarse un poquito. Pero en realidad el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, ha hecho una explicación muy estupenda, ¿no? del misterio, y vemos que no es tan, o sea, es un misterio, pero un secreto, pero no es tan secreto, es ni más ni menos que una especie de visión apocalíptica que tuvieron los niños y que se explica pues algunos de los acontecimientos del siglo XX, por ejemplo el atentado de Juan Pablo II, ¿no? Está ahí más o menos pergeñado, ¿no? Y también pues habla de una gran tribulación de la Iglesia en el futuro, pero no es que, dice Benedicto XVI, no es que esa tribulación vaya a venir mañana o pasado o dentro de 100 años, que quizá también, ¿no? Sino que es como la historia de la Iglesia siempre en tribulación. Es verdad que pues el secreto tiene algunos aspectos como más urgentes, ¿no? Por ejemplo, que el Santo Padre morirá porque le van a disparar y habrá muchos mártires, habrá muchas cosas. Bueno, el Santo Padre ya fue prácticamente mártir porque le dispararon, ¿no? Y luego mártires, en el siglo XX ha habido más mártires que en ningún otro siglo de la Iglesia. Ha habido miles y miles de mártires, o sea que el secreto no revela nada, sino que es lo que ya está pasando, ¿no? Así que, bueno, hay también lo mismo que en el primer secreto y en el segundo, un ángel diciendo penitencia, 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 ¿no? Pues eso ya lo sabemos, ¿no? Que no revela ninguna cosa especial, ¿no? Yo les aconsejo que los que quieran saber un poquito más, pues que vayan a consulten las palabras que escribió el cardenal Ratzinger sobre el tercer secreto, y ahí lo verán todo muy bien explicado, y ahí pues pueden ver, eso lo encuentran en internet enseguida, ¿no? En cuanto que lo busquen por ahí. Así que no sé si te he respondido más o menos, pero bueno, es lo que se me ocurre. Sí, gracias. Don Antonio, podemos decir que con estas y las otras apariciones de la Virgen como católicos tenemos la llave para lograr la paz del mundo, ¿no? Tenemos la llave, las herramientas, pero ¿qué nos falta? Porque aquí, bueno, tenemos la Virgen de Guadalupe cerca de nosotros, pero aquí no sé si es el país en que estamos o es que a veces no se logra, no sé, como contagiarse de esa fe de las personas que viajan, miles de personas siempre a Fátima, Portugal y a Francia. No sé, como que yo lo siento aquí muy frío por el país, pero ¿cómo lo podemos no sé, seguir transmitiendo y creernos esa historia, ¿no? Porque yo creo que mucha gente no se la cree porque está muy lejos o porque solo nos llegan
como historia, ¿no? Que sea sentirlo real, como, no sé si me explico, cómo podemos Sí, agarrar no, y pues transmitir. yo creo, entiendo te mueve un poco la urgencia, la necesidad, ¿no? De que es una cosa tan clara, está tan bien expuesto, que uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que no seamos mejores, que no hagamos más oración, que no convirtamos el mundo, si tenemos la fuerza, ¿no? La Virgen nos ha dicho, mi corazón inmaculado. Pues sí, eso es un misterio incomprensible, ¿verdad? Pero ya lo dijo Jesús, ¿no? Aquellos que les decían que hiciera milagros para que creyesen en él, ¿no? Y le digo, bueno, pues no, si ahí tenéis a Moisés y los profetas, y si no queréis a ellos, aunque veáis milagros, pues no va a haber nada que hacer, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Porque en realidad las apariciones de la Virgen no son necesarias en el sentido estricto, porque todo está en el Evangelio. Es decir, la mayor urgencia de nuestra santidad está en el Evangelio. Si uno lee el Evangelio, se da cuenta de que uno tiene que entregarse a Dios, cada uno en su camino, ¿no? Pero entregarse completamente para salvar a la humanidad. Ahora, la Virgen sabe que somos muy desmemoriados, somos olvidadizos, somos cómodos y perezosos. Entonces, de vez en cuando, y quizá muchas más veces de estas que he dicho, lo que pasa es que la Iglesia pues no reconoce todas a las apariciones porque pues lleva un proceso muy largo, ¿no? Pero apariciones, o por lo menos supuestas apariciones, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas, y ha habido muchísimas en la historia de la Iglesia. Entonces la Virgen no puede estarse quieta en el cielo, viendo como la gente a lo mejor se condena. Entonces, de vez en cuando, viene y dice lo mismo que dice el Evangelio, pero con una forma como más urgente, ¿no? Como más. Entonces nos dice que tenemos que hacer oración, que tenemos que hacer penitencia, que tenemos que rezar el rosario. Bueno, si ya lo sabemos, ¿no? Pero esto nos viene muy bien para recordarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos caso? Pues no sé, pero en el catecismo hay un apartado, un número, que dice que igual que Cristo acabó en la cruz y luego resucitó, también la Iglesia, como otro Cristo que es, ¿no? Como el cuerpo de Cristo que es, también tendrá que acabar en la cruz para luego resucitar. Son palabras tremendas, ¿no? Tremendas, y pues un poco asustan un poquito, ¿no? Pues, o sea que la Iglesia como tal va a tener que sufrir, va a tener que ser, pues un poquito como la visión de Fátima, el tercer misterio, el tercer secreto de Fátima que hemos comentado un poquito, ¿no? La Iglesia tiene que realmente pasar por una gran tribulación, ¿no? A lo mejor eso es lo que nos toca a nosotros o a nuestros descendientes, ¿no? O sea que por mucho que hagamos, y hay que hacerlo, hay que salvar las almas, quizá no vamos a evitar eso, no vamos a evitar que Cristo muriese en la cruz o que la Iglesia muera en la cruz para después resucitar. Así que pues vamos a tener confianza y vamos a trabajar y luchar, porque el fruto no es de nuestra parte, nosotros tenemos que poner los medios, pero el fruto lo da Dios y lo dará cuando Él quiera. Pero sabemos, como ya se hemos dicho muchas veces, que al final mi corazón inmaculado, el de la Virgen, triunfará. Esto es lo que se me ocurre. Muchas gracias, don Antonio. Sí, está claro. Bueno. Don Antonio, lamentablemente no tenemos ninguna otra llamada, pero me imagino que hay mucho mucho más preguntas o comentarios sobre este tema que nos ha dado. Pues le agradecemos mucho el tiempo que nos da y esperamos escucharnos pronto otra vez por aquí en este programa de radio. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y hasta donde Dios quiera. Muy bien, gracias, don Antonio. Elizabeth, casi que en la última respuesta que dio don Antonio, yo entiendo un poquito que bueno, están pasando cosas y a veces hasta que no nos vemos en necesidad de rezar, de acercarnos más a la Virgen para pedir un favor, no es cuando despertamos, y con tantas cosas que nos están regalando, pues era para que no nos tengan que pasar pues penurias o cosas así, ¿verdad? Creo yo. Sí, así es. Ya lo que nos queda, yo aprendí pues más de ella ya estando en la escuela de liderazgo, pero ahorita pues nuestro papel no es para transmitir todavía ¿cómo se dice? Pues es el que le recen a la Virgen, ¿no? Yo les pongo la película a mis hijos
y el más grande, que entiende ya un poco más, pues yo le puedo ver por los comentarios que él me dice, también se queda impactado y tiene 10 años y yo creo que se imagina y se pone en el papel de estos niños, cómo ellos respondieron con tanta generosidad con el, pues como niños, ¿no? Confiándose plenamente de que iban con sus sacrificios estaban salvando almas y que con sus sacrificios hacían feliz a la Virgen y yo lo veo, ¿no? O sea, no digo que mi hijo haga sacrificios tan así, pero yo veo desde la primera vez que él vio la película un poquito cambió él, o sea, él es más, si a veces mis hijas no quieren rezar el rosario porque es muy largo, él dice, okay, ustedes dejen de rezarlo, pero yo me quedo con mis papás para seguirlo rezando completo. Entonces, eso no es pues hasta a mí me sorprende, ¿no? Pero eso no es de que nada más así le sale, sino porque ya vio la película. Yo creo que yo animaría a las familias a que vean la película en familia porque pues porque nos transporta a esos tiempos, ¿no? Y que los niños desde chiquitos ya vayan teniendo esa imagen de la Virgen, ese deseo de sacrificio, de penitencia, de que tienen que hacer algo por la salvación de su alma y de los pecadores y bueno, tantas cosas que se transmiten al ver tan solo la película. Imagínense si habláramos ya pues de otras cosas, ¿no? Iván, ¿qué piensas? Sí, indudablemente que el corazón de un niño es pues puro amor. Entonces, a nosotros los adultos pues no nos queda más que pues tomar la decisión de por ejemplo, la película, como tú lo dices, ayuda bastante, pero sí, a nosotros los adultos pues tenemos que tomar una decisión de hacer algo por la Virgen, ¿no? Tal vez no nos va a pedir así directamente, pero pues nos lo pide a través de todas estas historias, de todas estas charlas, de esto que acabas de compartir acerca de tu familia, o sea que en dónde estamos, ¿no? Y al final del tiempo pues es lo que agrada a la Virgen. Pues bueno, platicando con alguien de El Salvador me comentaba, no, yo no me recuerdo cómo se llama el monte donde está, o el cerro, no recuerdo ahorita el nombre, el cerro en El Salvador donde está una réplica de la Virgen de Fátima, y me comentaba que eran toda la novena, el novenario de la Virgen de Fátima era todo el día peregrinaciones, rezos, cantos, los fuegos artificiales, bueno, grandes fiestas y se esperan miles y miles de peregrinos y es ahí en El Salvador. Lo que yo decía es que aquí casi no vemos toda esa, pues esa depende de la cultura, ¿verdad? Pero digo, hay miles y miles de gente que hoy, mañana estarán ahí rezando por la paz del mundo. O sea, tenemos que unirnos desde nuestro pequeño hogar, o si podemos asistir a una parroquia donde esté la imagen de la Virgen o cosas así, hay que hacerlo, hay que unirnos, aunque no podemos estar con esas miles de gentes y en una réplica de la Virgen de Fátima y todo eso que me contaban de que se hace ahí en El Salvador, en Cuscatlán, pues a mí me llenaba de ganas de estar ahí, pero bueno, que no voy a estar ahí, pero puedo estar ahí al lado de la Virgen con esa alegría, con esa entrega y con esas ganas de también hacer algo por la salvación del mundo, ¿no? Entonces, también animarlos a que nos unamos así en las vísperas de la Virgen, y mañana también, como decía don Antonio, mañana hay que estar ahí en una imagen de la Virgen, Iván. Sí, pues qué bueno que están estos programas, y es verdad lo del Salvador, porque ya se comenta que ya están inundando los establecimientos con pancartas de el Rosario de la Aurora, que se celebrará también allá el 21 de mayo. Pues un gran trabajo que está haciendo. Y pues vamos a dar paso a la entrevista, Elizabeth, ya que tú la hiciste
Coméntanos un poquito y a ver si conocemos un poco más de lo que se está haciendo. Bueno, pues primeramente, como saben, ya hace poco se comenzó la misión de ir a fundar como la milicia de Santa María, como aquí la escuela de liderazgo, ¿no? La necesidad allá en El Salvador es tan grande como aquí. Así que desde España, Javier José María Rivas Conde ha ido y pues en la entrevista él mismo nos cuenta, ¿no? Cómo a Dios le ha ido llevando en este camino, ¿no? Desde antes, de cómo viene desde su familia, la religión católica. Tiene bastantes anécdotas muy buenas que nos van a ayudar y a entenderle mejor y a ver cómo Dios lo ha ido llevando hasta El Salvador. Desde que nació ya tiene una historia, y ahora hasta en El Salvador, ya de misionero, pues nos va a ir dejando nos va a dejar saborear cómo está la situación en El Salvador, ¿no? Pero más que nada cómo él la está afrontando como laico consagrado, como esa respuesta a su vocación a la consagración. Entonces podemos pasar a la entrevista y sin más nada, porque él tiene mucho que contarnos. Adelante. Buenas noches a toda la audiencia del programa Escuela de Liderazgo Santa María. Gracias por escucharnos una semana más. En esta sección de las entrevistas, hoy tenemos desde Cuscatlán, Cojutepeque, en El Salvador, a un laico consagrado del Instituto Secular Stabat Mater. Él es originario de España, que ahora es parte de una gran misión con los jóvenes en El Salvador. Él es Javier José María Rivas Conde. Buenas noches, Javier, ¿cómo está? Buenas noches desde El Salvador. Cuéntenos este nombre que tiene para empezar, o conocerle un poco más, Javier José María. Cuéntenos un poquito la historia. No hay que extrañarse de ese nombre tan largo y triple además. No, simplemente el nombre es el que aparece en mi partida de bautismo, pero por un detalle muy concreto, ¿no? Que cuando yo soy el último de 15 hermanos y cuando yo nací, en el momento de mi nacimiento, en maternidad, pues me iba a morir directamente, y resulta que la hija de la caridad que estaba atendiendo a mi madre y demás, al ver la gravedad que yo tenía, pues directamente me bautizó y me puso José María, como nombre José María, pero resulta que ese nombre José María ya estaba ocupado por uno de mis numerosos hermanos. Entonces, claro, no me podía llamar exactamente igual que un hermano mío. Y entonces decidieron mis padres que bueno, pues que muy bien, que aceptaban ese bautismo perfectamente, lo que pasa es que había que añadir. Y entonces a los pocos días, cuando ya estaba mejor, pues se tuvo la ceremonia de confirmación de bautismo, en la que ya me cambiaron el nombre y me pusieron Javier como primer nombre y luego José María como segundo. Por eso es la historia de mi triple nombre o mi doble nombre, en definitiva, ¿no? Si consideramos José María como uno solo. Muy bendecido desde siempre por José y por María. Exactamente, así me considero, claro. Hay otros datos también que son de bendición en ese día, ¿no? Resulta que ese día de mi nacimiento, años antes, había fallecido un hermanito mío con 7 meses, o sea que prácticamente es un angelito el que estaba cuidando de mí directamente, ¿no? Dentro de mi familia, ¿no? Y años todavía antes, 18 años antes de que yo naciera, otro hermano mío había nacido también en el mismo día. O sea que el día de mi nacimiento, el día de mi cumpleaños, familiarmente hablando, celebramos tres acontecimientos familiares: 2 nacimientos y un nacimiento para la vida eterna de un hermanito, ¿no? De 7 meses. Grandes bendiciones que le ha dado José y María. Pues cuéntenos un poquito de esa familia de 15 hermanos.
hijos. Cuéntenos un poquito de su familia, su niñez, su adolescencia. Bueno, yo nazco en una ciudad que en aquel tiempo era la capital del protectorado español de Marruecos, ¿no? Por lo tanto, era la capital de la zona norte de Marruecos, del actual Marruecos, del actual Reino de Marruecos. En el año 56, tanto el protectorado del norte, correspondiente a España, como el protectorado del sur, correspondiente a Francia, se unieron para formar la joven nación del Reino de Marruecos, con independencia de Francia y con independencia de España. Entonces, por lo tanto, donde yo nací, que es Tetuán, pues ahora mismo no pertenece al territorio español, perteneció en aquella época, pero ahora en la actualidad no pertenece. Mis padres son españoles, son castellanos, y habían ido después de la Guerra Civil de España, pues habían ido a Marruecos a encontrar trabajo y demás, ¿no? A mi padre le destinaron un trabajo ya directamente a una compañía de energía eléctrica, ¿no? Del norte de Marruecos. Y bueno, pues allí nacieron 5 hermanos míos y yo soy el último como te digo, de los 15 hermanos. La niñez la pasé prácticamente y la juventud prácticamente la pasé allí en Marruecos, porque hasta los 17 años yo no me trasladé a Madrid para iniciar mis estudios universitarios en Madrid. Y entonces prácticamente toda la infancia y el bachillerato y demás pues lo he pasado en Marruecos, la primera parte hasta el 56 como España, y a partir del 56 como Marruecos ya directamente. Lo que sí recuerdo de aquellos años de colegio es la convivencia pacífica que existían entre varias culturas dentro de Marruecos, ¿no? Dentro de Tetuán. Y dentro del colegio mismo. En el colegio mismo yo tenía compañeros que eran hebreos, practicantes, tenía árabes, practicantes también, y teníamos católicos, incluso protestantes. Y allí teníamos una convivencia tranquila y normal, sin aspavientos y nada. Teníamos en el mes de octubre todos los días que ir a la capilla para rezar el rosario, todo el colegio. Y cuando llegaba ese momento, los musulmanes se retiraban y se iban a su casa ya directamente, y nadie se escandalizaba de eso, y nadie obligaba a que los musulmanes asistieran al rosario, nada. Pero eso era tónica general en todo Marruecos, Allí veíamos a los judíos preparar las comidas los viernes, que las mandaban a los hornos de panadería, para que ellos no tuviesen que trabajar el sábado, para respetar el sábado, ¿no? Y nadie se extrañaba de la asistencia a la sinagoga de los judíos ni nada, ¿no? O sea que ese clima de aceptación de distintas culturas y distintas religiones en Marruecos se ha dado con plenísima facilidad, ¿no? Entonces sí que nos extraña un poco pues todo ese tema que está exacerbado en el mundo actual, ¿no? Como viendo que es posible esa confraternización de distintas culturas y de distintos credos, ¿no? Y ya te digo, luego pues fue una infancia muy tranquila, muy en torno al colegio, puesto que ya empezaron los cines, el idioma en Marruecos empezó a ser el francés, el idioma oficial, el español fue perdiendo fuerza, aunque en el colegio estudiábamos en español y demás, ¿no? Pero ya los cines, las películas y cosas de estas, pues ya venían películas en francés que no entendíamos del todo, ¿no? Entonces mi actividad en aquellos años fue en torno al colegio, fundamentalmente, a hacer deporte en el colegio y demás. Y en torno a mis padres, claro. Yo me fui quedando solo con mis padres, porque todos mis hermanos se estaban trasladando a la península para iniciar estudios universitarios, ¿no? Y solamente nos reuníamos pues en vacaciones de verano, en vacaciones de Navidad. Y entonces hubo 3 años al final, que es la diferencia que me lleva mi último hermano conmigo, pues que yo estuve viviendo solo con mis padres, ¿no? Prácticamente. Entonces fue una convivencia con mis padres bastante más estrecha que otros hermanos, ¿no?
Y eso te puedo decir, hasta que llegó los 17 años y emprendí el viaje a Madrid para iniciar mis estudios de ingeniero industrial. Se puede decir que siempre ha recibido esa educación católica. Sus padres siempre han sido católicos y usted ha crecido en esa familia católica. Sí. No, de hecho yo tengo 2 hermanas religiosas, una de ellas, las 2 son misioneras, una en Perú, en Arequipa, y otra en Casablanca, en el mismo Marruecos además, pero vamos, mi hermana esta de Casablanca, de Marruecos, pues ha estado 14 años en México, en León, Guanajuato, y luego en Distrito Federal, destinada, ¿no? Y luego pasó a la isla de Guadalupe, también en las Antillas Menores, y ahora está en Marruecos, ¿no? en la capital económica de Marruecos, que es Casablanca, ¿no? Entonces, bueno, mis padres pues colaboraban perfectamente con todas las actividades de la parroquia, adoración nocturna, caritas, tanto mi padre como mi madre. Allí participábamos todos los hermanos en hacer papeletas para las tómbolas de caridad, de Cáritas, o llenando saquitos de leche en polvo de la ayuda americana, ¿no? que recibía Cáritas de la parroquia, ¿no? Para irla luego distribuyéndola a los distintos necesitados de esas ayudas, ¿no? Repartíamos queso, mantequilla, leche en polvo, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces se hacía en casa, ¿no? Aprovechando las manos de mis hermanos y las mías, ¿no? Sí. Dirigidos por nuestros padres. O sea que te digo que el ambiente religioso ahí estaba, ¿no? Los rosarios de la Aurora en el mes de mayo, pues mi madre nos llevaba durante el mes de mayo todo. Luego, pues te digo otro detalle, ¿no? La procesión con el Santísimo Sacramento, el día del Corpus Christi, pues esa se hacía en plena plaza principal de Marruecos y todos los moros alrededor, y con respeto, y a nadie se rompía las vestiduras, viendo al Santísimo Sacramento pasear por las calles de Tetuán, ¿no? Y luego, pues en Semana Santa, ¿no? Me acuerdo perfectamente de mis padres que el viernes pues cogíamos el coche y íbamos haciendo las estaciones en todos los monumentos de todas las iglesias y capillas que había en Tetuán, ¿no? Tanto las 2 parroquias como el Hospital Español, como los colegios de religiosos que había. Y ya te digo que ya en ese aspecto, pues claro, se puede decir que yo he mamado la entrega a la Iglesia y la entrega a Jesucristo, ¿no? Así que usted viene a España a los 17 años, ahí ya conoce la milicia. ¿En ese tiempo al padre Morales, o en qué tiempo, hasta qué tiempo es que tiene esa relación, empieza a conocer? Yo conozco en realidad, yo llevo 2 años en Madrid y prácticamente yo ni conocía la existencia de la milicia, ¿no? Y lo único que en un día del día de mi santo, de San Francisco Javier, un 3 de diciembre, pues prácticamente al día siguiente, yo vi cuando iba a la academia de preparación de asignaturas de la Escuela de Ingenieros, pues vi un cartel pegado con engrudo en una pared en la calle de Madrid, ¿no? Anunciando la vigilia de la Inmaculada, ¿no? Entonces, desde el primer momento me impactó y dije, yo tengo que ir a esa vigilia, y fui. Y fui a la vigilia, allí estuvo hablando Abelardo, y al final pues yo no contacté con ningún militante ni nada. En el descanso yo prácticamente me quedé dentro de la iglesia, no salía afuera, o sea que conmigo no hubo una labor directa de militantes y tal para animarme a tal, pero sí que al final me entregaron una octavilla con un calendario en el que venían especificadas las tandas de ejercicios que la milicia iba a hacer durante ese curso, y entre ellas la primera que estaba era del 18 al 23 de diciembre. Y bueno, pues asistí a esa tanda de ejercicios. Éramos siete ejercitantes
y resultó que en un momento determinado el sacerdote que nos estaba dirigiendo la tanda de ejercicios pues tuvo que ausentarse y la primera meditación de la tarde pues nos la dio un laico consagrado. Eso a mí me sentó fatal porque yo tenía la mentalidad de que las tandas de ejercicio las tenía que dar exactamente un sacerdote, y que yo había pagado para que me la diese una sotana, pero no una corbata, ¿no? Y entonces me rebelé completamente, ¿no? Pero fue la ocasión para que el Señor me diera el revolcón, ¿no? Y en el rato de oración después, pues yo nada más que sabía repetir al Señor que yo quería ser como ese que nos había dado la meditación, ¿no? Con corbata y chaqueta y traje, y quería ser igual que él, ¿no? Y entonces a los 2 ya me enrolé en la milicia y a los 2 años ya me entraba como miembro del Instituto Secular, ¿no? Ese laico no era Abelardo, no los dio Abelardo. No. Okay. Era un sacerdote de la cruzada, ¿no? De la institución, y él era pues un miembro de la institución, ¿no? Pero no era Abelardo, no. Pero sí que Abelardo tuvo que ver, ¿no? En la vigilia de la Inmaculada, con esas vigilia sí, meditaciones que daba. Sí, porque además fue un año que precisamente Abelardo tuvo una enfermedad, pues una gripe, un catarro muy fuerte, y que se había quedado prácticamente sin voz, ¿no? De tal forma que pensaban incluso que había que sustituirle en la intervención que tenía él en la vigilia, ¿no? Al final pudo intervenir y bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Pero vamos, en principio, en mi vocación concreta, Abelardo pues prácticamente no intervino así de manera directa como otros que ha sido muy directa, ¿no? La intervención, porque les ha dado la tanda de ejercicios, porque luego han tenido una guía espiritual con él, etcétera, ¿no? Yo ya a Abelardo le he tratado como superior de la institución, ¿no? Pero ya estando prácticamente yo miembro de la institución. ¿Y qué es lo que más le atraía al ver a ese laico? ¿Qué fue lo que más le atraía? Y después, durante esos 2 años, conforme fue conociendo el carisma, ¿cómo fue que dio ese paso? Lo que más me atraía de ese pues fue el mero hecho de que un laico me diese unas ideas de tipo religioso, y que se dedicase y que estuviese dedicado a la juventud, ¿no? A través de una acción concreta de una evangelización, como puede suponer el dar una meditación de una tanda de ejercicios, ¿no? Eso fue lo que a mí me impactó, ¿no? Ya te digo que en principio fue una rebeldía terrible, ¿no? Porque yo casi ni me enteré lo que nos pudo decir, porque en cuanto le vi que invocaba al Espíritu Santo y que él que tomaba las riendas de la meditación, yo empecé a despotricar de él interiormente, ¿no? Entonces yo no sé exactamente lo que dijo ni lo que dejó de decir, pero lo que sí es cierto que en el rato de oración yo nada más que sabía repetir eso, ¿no? Que quiero ser como él. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues Dios lo sabe, ¿no? Dios encuentra la manera de hacer ese llamado, ¿verdad? Claro. Y luego ha sido pues ir pues no diciendo no, me acuerdo que el sacerdote que me dio la tanda de ejercicios me cogió y me hizo hacer, me encargó de que fuese su ayudante en otras tandas de ejercicios, y que yo fuese de ayudante, pues como había ido este consagrado, que había ido de ayudante y que en un momento determinado pues sustituyó al director de la tanda, ¿no? Pues ya me encargó a mí que en todas las tandas que él fuese de sacerdote, pues que yo fuese de ayudante de ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo cosas bonitas, ¿no? Pues yo seguía, claro, yendo a clase, ¿no? Y me acuerdo un año que una tanda que era a unos 40 kilómetros de Madrid,
una casa de ejercicios a 40 kilómetros de Madrid. Entonces yo tenía clase hasta las 11, de 8 a 11. Yo tenía que estar a las 8 ya en la escuela. Para ello tenía que coger un tren, un autobús, a las 6 de la mañana, que me llevase a Madrid con el tiempo suficiente para estar a las 8 en la escuela, ¿no? Y luego a las 11 pues me volvía y ahí ya cogía un tren que me dejaba en un pueblo a 3 kilómetros. Y yo tenía que andar los 3 kilómetros por una carretera hasta que llegaba al pueblo donde estaba la casa de ejercicios, que es donde se estaba celebrando la tanda de ejercicios, ¿no? Bueno, pues fue un detalle, ¿no? De la Virgen el no decir que no a esas cosas y irme comprometiendo poco a poco. Me acuerdo del primer mes de mayo que yo estaba de militante y dije, bueno, pues aquí hay que organizar las flores, un acto a la Virgen en el mes de mayo, ¿no? Y entonces pues puse carteles, me acuerdo que me pasé a máquina de escribir directamente todo el ritual de las flores y saqué varias copias, luego pues puse carteles, pasé por clases anunciando que se iba a celebrar un acto en honor a la Virgen y luego fueron 3 o 4 nada más, ¿no? Pero bueno, la Virgen va cogiendo y va guardando en su corazón cosas que luego pues la vas viendo, ¿no? Que ella nunca falla, ¿no? Me acuerdo también pues que para el acto de las flores pues la Virgen tenía que estar un poco adornada de flores, ¿no? Bueno, pues yo me compré un ramo de flores y en pleno mediodía entraba en la escuela de ingenieros industriales con un ramo de flores en el brazo, ¿no? Y tenía que atravesar toda la escuela y a través de un pasillo estrecho y ese pasillo estrecho antes de la capilla justo estaba la cafetería de la escuela, ¿no? En la que todos los alumnos pues entran, salen, profesores y tal, y me crucé con muchos, claro, lógicamente. Y dice, ¿qué hace este individuo con un ramo de flores aquí en la escuela de industriales, ¿no? Pues fue un rato muy muy íntimo con la Virgen, ¿no? Y decía, bueno, madre, pues aquí estamos, ¿no? Como si fuese un prometido tuyo y que te llevo las flores, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces esa relación con la Virgen siempre ha sido así, de madre e hijo, muy profunda. Sí, porque incluso, pues ya te digo que en casa, pues sí, a través de mis padres, en una primera etapa con rezo rosario, luego ya se introdujo la televisión y eso quedó ya un poquito más en segundo plano, el rezo del rosario, cuando yo estaba en Tetuán, y bueno, pues son avatares que ocurren a todas las familias, ¿no? Sí. Y luego pues ya cuando yo conocí la milicia, pues sí, ya otra vez el rosario, las 3 Ave María por la noche, etcétera, ¿no? Esas devociones a la Virgen que tanto bien hacen, ¿no? Esa oración del acordaos, que jamás se oye decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado de vos. Bueno, pues eso es impresionante, ¿no? Que te da mucha confianza en momentos difíciles. De hecho, tuve una crisis, se puede llamar, que me salvó la Virgen, ¿no? Realmente, ¿no? Y es que justamente cuando yo ya había solicitado el ingreso a la institución y que estaba esperando a que Abelardo me dijese, pues correcto, el 8 de diciembre entras, pues en el mes de noviembre me entró pues miedo de la decisión que había tomado y empecé a dudar de que si servía, si no servía, si había elegido bien, si no había elegido bien, y me acuerdo que llegó a su culmen un martes de una semana, y entonces el martes yo no podía dormir, en clase estaba completamente distraído, cuando me acostaba en la cama botaba, y el miércoles pues yo no aguantaba más, entonces intenté conectar con mi guía espiritual, ¿no? Que era el sacerdote que me había dado la tanda de ejercicio, que tenía mucha amistad con él y me conocía muy bien. Entonces llamé al hogar y resulta que ese sacerdote no estaba en casa, ni sabían dónde estaba. Entonces dije, bueno, pues voy a ver una capilla que esté abierta. Me fui a mi parroquia, que eran las 4 de la tarde o 5 de la tarde, y la parroquia estaba cerrada, ¿no?
entonces dije, ¿qué hago? Pues me fui a un parque muy cercano a mi casa, un parque grande, en la Casa de Campo de Madrid, y ahí, junto a un árbol, pues empecé a llorar. Empecé a llorar. Me acuerdo que pasaron 2 policías municipales montados a caballo y no me dijeron nada, pero se me quedaron mirando como diciendo, este está loco, ¿no? y lo que sí te puedo decir es que lo que me quedó una idea clara de ese rato de lloro fue que yo tenía que aguantar, fuese como fuese, sin tomar ninguna decisión, hasta la misa de Santa María del sábado. Bueno, pues cuando yo fui a la misa de Santa María del sábado y salía de la iglesia, después de misa, yo dije, Javier, esto está solucionado. Sentí una certeza, ¿no?, de que el problema se había solucionado, pues por eso te digo que la Virgen sale al paso en momentos muy concretos de tu vida si la has tenido cercana durante toda tu vida, ¿no? Y esa es una de las gracias y de los momentos más difíciles en mi vocación. Uh-huh. Y bueno, esto lo digamos, lo heredó de sus padres, ¿no? Lo ha venido trayendo desde sus familias, pero también puede decir que el padre Morales ha tenido algo que ver. ¿Qué me puede decir del padre Morales en su vida? Sí. Vamos a ver, es un dato curioso porque yo prácticamente he sido el chofer del padre Morales, y he estado muy cercano al padre Morales, pero vamos, en esos años concretos, en mis 2 años de militante, pues daba la casualidad que prácticamente el único coche que existía en la institución lo podía proporcionar yo, a través de coches de mis hermanos o lo que sea, ¿no? Y entonces, en cuanto que había que llevar al padre a algún sitio, me pedían a mí a ver si podía yo agenciar el coche y demás, ¿no? Y entonces eso me ha facilitado el tener una cercanía desde el primer momento con el padre Morales, ¿no? En ese aspecto, porque esos viajes pues eran muy deliciosos, ¿no? Pues eran o ir a una casa de ejercicios para el retiro, pero fuera de Madrid, a unos 30 o 40 kilómetros de Madrid, y el viaje de media hora, 3/4 de hora, pues daba opción a la charla, ¿no?, con el padre Morales, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, en principio tenía terror al padre Morales, ¿no?, por su aspecto adusto y demás, terror, pero ese terror se me quitó en la primera tanda de ejercicios de militantes que ya sí que me la dio él. La primera tanda de ejercicios de 7 días que yo realicé, si yo hice la tanda de ejercicios en diciembre, pues en septiembre siguiente ya participé de la tanda de militantes, ¿no?, y ya me la dio el padre Morales. Y yo le dije a mi superior que de la milicia, pues que me daba miedo, la figura del padre, y me dijo, pues nada, pues se lo dices directamente al padre. El padre, me da miedo el hablar con usted, pero aquí estoy, ¿no? Y así me presenté en su cuarto cuando la primera vez que fui a hablar de cosas de la tanda de ejercicios ya de militantes. Bueno, pues el padre me aceptó muy bien y me recibió muy bien, y ya desde ese momento a mí se me quitó el miedo, ¿no? Y luego ya he estado hablando frecuentemente con él. Cuando ya pues terminé la carrera, bueno, pues ya pues ha habido otros momentos de mucha más cercanía con el padre, ¿no? Pero bueno, pues ya te digo que en los años de militantes concretos, en contacto con el padre, ha sido las 2 tandas de ejercicios de militantes que yo realicé como militante, y luego estas otras ocasiones de poner a disposición de la institución pues la posibilidad de facilitarle un coche, ¿no?, para facilitarle los traslados y demás. Ese ha sido mi contacto, o las ocasiones de contacto con el padre Morales, ¿no? Claro, hasta ese punto del descubrimiento de su educación. Vamos a cortar por este momento
y seguimos el próximo jueves con la segunda parte, porque pues queremos que nos cuente cómo va esta misión ahí en El Salvador y qué ha significado para usted. Entonces, pues si se quiere decir, por favor. No, nada más, que quedamos entonces aquí en el momento en que yo entro en la institución a formar parte ya formalmente de la institución, ¿no? Aquí dejamos el tema, ¿no? Pues gracias a toda la audiencia de la Escuela de Liderazgo Santa María. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós. Qué entrevista, de todo un poco. Y sí que las entrevistas sirven para conocer más a las personas. De verdad, Elizabeth, con un poco de gracia, ¿no? En cómo, pues, Javier José María se expresa y todo lo que nos cuenta sobre, pues, hasta lo del padre, ¿no? Que le daba temor. Qué interesante. Y bueno, cometimos una pequeña falta a no anunciarles que esta entrevista estaba en 2 partes, pero esperamos con ansia la segunda parte. Elizabeth. Sí, Iván, como dices, yo creo que escuchándole, pues se nos hace también familiar lo que él ha vivido y lo que nosotros hemos vivido aquí, al menos los que hemos sido parte o conocido el carisma de la Escuela de Liderazgo, pues esos flyers que él a un día que le cambiaron la vida, un flyer pegado en un poste de la Vigilia de la Inmaculada, pues imagínense, él lo vio, él fue alguien que le tocó verlo, asistir a la vigilia, y de ahí pues no tuvo contacto con nadie, pero se llevó un calendario de los ejercicios. El efecto que puede tener un solo flyer que uno pegue en la tienda cuando se llega a la vigilia, o estampitas de la Virgen, que uno no sabe, ¿no? Uno no sabe qué impacto va a tener un pequeño detalle en la persona. Y luego, pues imagínate todo ya con ese flyer, el efecto que tuvo en él. Y luego me gustó pues también, ¿no? El detalle que él tuvo con la Virgen en el mes de mayo, él siendo, no recuerdo si dijo universitario, pero ya llevándole las flores a la Virgen. Y pues ahí hay que perderle el miedo por la devoción a la Virgen, hay que perder el miedo al qué dirán, ¿no? No importa si nos ven rezando el rosario, no nos importa si nos ven ya con las flores y llevárselas a la Virgen, pero ahí está lo que debemos hacer, ser valientes, y esa relación de la Virgen también pues se transmite, ¿no? Y la importancia de la familia. Tiene 2 hermanas consagradas, o sea, ya son muchas cosas que como dices, nos deja conocer un poco más la persona, y aparte pues te deja a ti con ese aliento a querer seguir adelante con las cosas que haces, y también conocerle a él un poco más. Y bueno. Claro, y también pues en el caso de muchos de nosotros que pues a través del director de aquí de Virginia, que es don Antonio, pues supimos acerca de las escuelas de liderazgo y sabemos acerca de la institución Stabat Mater, pero directamente no convivimos con el padre Tomás. Entonces nosotros, a través de todas estas experiencias que nos cuentan, todas estas actividades, pues como tú decías, ¿no? O sea, nos vamos metiendo más de lleno y nos vamos familiarizando, aunque el padre Tomás ya no esté con nosotros, pero nos vamos familiarizando y vamos entendiendo un poquito la intención y la visión que tenía, y pues también nos anima a trabajar, y algo que quiero pues o que estaba razonando conforme estaba escuchando la primera parte de la entrevista, es que Dios o la Virgen ya tienen su plan, porque en los años de juventud de Javier José María, pues qué iba a saber él que iba a estar designado a estar en El Salvador, y ahora pues es una gracia de Dios y de la Virgen que
bueno, primero las que él recibe y luego las que él puede ayudar a toda la gente allá en El Salvador. Pues es cosa como que yo creo que si se hubieran planeado no salen, son cosas de Dios y esas son en las que nosotros debemos de estar firmes, trabajar y apoyarlos y apoyarnos aquí también. Así es, Elizabeth. Iván, y pues mira, tenemos una llamada. Giovanni, adelante. Sí. Cuéntanos. Sí, buenas noches, Iván, Elizabeth. Estaba escuchando la entrevista, José María, y sí, realmente mueve bastante, especialmente todos esos detalles, el cariño que él tenía con la Virgen, y él pues cuando estaba llorando y el policía le llega y no, simplemente pues que me da mucha constancia en mi fe personal, porque pues allí me indica pues dos cosas. Una cosa, que uno debe tener pues como alguien con quien hablar espiritualmente o apostólicamente de sus cosas, especialmente sus cosas interiores, ¿no? Uno necesita una intimidad, y él iba a buscar a un padre o un sacerdote con quien hablar, y yo creo que eso pues eso es lo que nos ayuda, pero no lo encontraba, y luego pues la Virgen en la misa de Santa María le dio el consuelo, pero fue a través de buscar a su guía y luego también de llorar. Es como que el mensaje es busca y hasta llorar, es decir, y la Virgen viene al consuelo. No sé, me conmueve mucho y me da mucha fe también en todo, en Dios, en la Virgen, especialmente en la Virgen. Este mes de mayo, hacer más por ella. Pero simplemente nada más, me motiva bastante a trabajar y amar más a la Virgen. Muchas gracias, Giovanni. Pues sí, la verdad que un buen detalle lo de pues guía espiritual, ¿no? Y tener a alguien, eso es algo de verdad que sí se ve a través de esta entrevista. Gracias, Giovanni. Buenas noches. Elizabeth, y para eso pues tenemos bastantes actividades dentro de la Escuela de Liderazgo y pues sí, para los jóvenes, para todas las familias. Tenemos una llamada de la próxima actividad que es la misma que se está haciendo en El Salvador y me imagino que en España también los hogares Santa María lo están haciendo. Tenemos en la línea a Miguel. Miguel, adelante, cuéntanos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, se va a realizar un evento que es muy importante para todas las familias, que es el Rosario de la Aurora. Y el Rosario de la Aurora, pues se va a rezar el Rosario en familia, que justamente es un buen día, ¿no? El día de Pentecostés, que es domingo 15, este domingo que viene. Y pues vamos a rezar con la Virgen, ¿no? Un buen día porque se celebra Pentecostés y también pues acordarse de que el día de Pentecostés María estaba con los apóstoles, ¿no? Entonces un poquito para hacer recordar, ¿no? Ese día. Y se va a realizar en la iglesia Saint John the Beloved Catholic Church. Esto está localizado en McLean, Virginia. Es este domingo 15 a las 8:15 de la mañana. A esa hora vamos a empezar el rosario. No sé si podría dar la dirección completa, no sé si a lo mejor la gente sabe dónde queda esta iglesia, ¿no? Sí, y algún número al que se puedan comunicar para cualquier pregunta y también para un poquito más detallado el horario. ¿Tienes algún número al que se puedan comunicar, Sí, Miguel? se podrían comunicar conmigo. Mi nombre es Miguel y el teléfono es 703-725-6856. 703-725-6856. Quien sea que tiene alguna pregunta, pues va a ser un día muy bonito. Vamos a estar en un campo muy grande. Justamente visité el campo hace unos 2 días atrás
vimos más o menos para estar los preparativos, más o menos dónde vamos a colocar unos altares. Va a haber un altar por cada misterio. Y lo más hermoso es que vamos a ir en familia, ¿no? Hay una misa justamente en la iglesia que acaba más o menos por ahí a esa misma hora, 8:15, y vamos a ir pues en familia y va a ser bilingüe. Entonces, eso. Pues muchas gracias, Miguel. Espero que nos veamos por allá, y sí, nos vamos a ver por allá, y esperamos que mucha gente vaya, que no se pierda de esta actividad. Te agradecemos mucho, Miguel. Ok, se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Elizabeth, parece que tenemos un comentario más sobre la primera parte de la entrevista. Sí, adelante, Iván. Sí, muy buenas noches, Iván, Elizabeth. Pues no, también he quedado conmovida por la entrevista, y bueno, lo que a mí me queda de ahí es que como comentaba que sus padres influenciaron mucho en su vida, y eso es que pues nosotros ahora en el presente pues sí somos una pieza elemental para el futuro de nuestros hijos, y fíjate que pues quería comentarle a todos ustedes, el otro día mi hija, la más pequeña, decía que quería hacer el rosario, y a veces uno por apurarse le puede decir que no, pero sin embargo cuando uno dice que sí, al otro día lo quieren hacer y lo quieren hacer. Entonces eso es algo que como que confirma esa importancia de enseñarles a los hijos, y también pues que no tener miedo a la llamada de Dios, que no importa en dónde estás, pues Dios te llama y hay que decirle un sí. Tanto podemos evangelizar a los demás como con nuestro testimonio, o invitarlos, o también los demás también que no se cierren cuando vean un flyer. Y pues para eso también tengo un anuncio. Tenemos una competición de música, competición coral, un evento que se llevará en mayo 27 en la parroquia de San Luis. Esto está en el 2907 Pumpkins Lane en Alexandria. Será un viernes, mayo 27, de 8 de la noche a 11. Y hasta ahora ya tenemos confirmados 7 coros que van a asistir, y estamos invitando a todas las personas pues que se animen, que vayan a nuestra página, en nuestra página tanto en Facebook o en la página de stavamata.net, y ahí pueden registrarse. Inviten a sus familiares. Es un evento sano, donde uno también pues comparte la música, los coros van a poner su mejor empeño, y pues estamos invitando que se animen, y el objetivo principal de este evento es para recaudar fondos para nuestros jóvenes, porque no queremos que esos jóvenes que están ya en unos grupos, que inviten a más jóvenes, pero que también podemos darle más a ellos, y pues con esto le vamos a ayudar para un campamento, para retiros, para unos viajes. Y para más información pueden llamarme al 703-398-7610, 703-398-7610. Iván, gracias. Pues muchas gracias, y sí, como decía, es una actividad familiar, y va a estar pues muy bien preparada. Esperemos que todos puedan asistir. Elizabeth, lamentablemente pues estás muy lejos, pero ya te comentaremos cómo va a salir. Por lo mientras se sigue trabajando en la organización y en buen desarrollo de la actividad. Elizabeth. Sí, Iván, qué lástima, pero mira lo que decía el anuncio que dio Miguel del Rosario de la Aurora, pues solo para recalcar pues que es una de las tantas actividades por las que es reconocido, o pues se puede decir, no sé, que inventó el Padre Morales, con esas devociones a la Virgen, ¿no? Las vigilias de la Inmaculada, las flores a María, y el Rosario de la Aurora es
es bien importante ese significado que tiene el Rosario de la Aurora a primera hora del día para recibir a la Virgen pues llena del Espíritu Santo, ¿no? Es un buen día para hacerlo, y es bien de mañanita, y es como te digo, es una de las tradicionales devociones del Padre Morales por las que se le reconoce allá en España, a lo que yo sé y a lo que me han contado, ¿no? Porque no he estado en España, pero es una devoción muy muy bonita que ojalá que mucha gente pueda ir y pueda recibir a la Virgen con ese rosario y la aurora del día y recibir el día ya rezándole a la Virgen. No hay que faltar, y pues los que podamos hacerlo por nuestra parte, pues también hacerlo y recibir ahí el Espíritu Santo al lado de la Virgen. Iván. Sí, efectivamente. Pues yo como padre de familia quiero llevar a mis hijas, ¿no? Y no es porque yo ya sé o algo así, sino porque me imagino que cada vez es diferente y será la misericordia de Dios y de la Virgen Santa a ver qué gracia nos derrama, y lo que no podemos hacer nosotros, o en mi caso yo como padre de mis hijas, guiarlas, pues lo demás lo pongo en la Virgen, que para cuando sean las necesidades siempre esté al pendiente de mis hijas, y pues esa es la intención mía de ir, ¿no? Y también pues de recibir al Espíritu Santo, así como lo acabas de mencionar. Pues yo estoy emocionado y pues bien dispuesto. Quiero ir, Elizabeth. Pues mira, Iván, sí, ya ¿sí? que hay un minutito, quiero dar un anuncio sobre una jornada de oración de un día al estilo ignaciano que el Comité Televenter Social está organizando. Este será el 25 de junio, pero si quieren más información pueden llamarle a Tommy Shimokado al 703-565-8986. Él les podrá dar más información y pues es hasta el próximo mes, pero para que vayan pensando si quieren ir a un retiro, pues es un retiro, jornada de oración, es todo el día, sábado, al estilo de San Ignacio de Loyola. Así que, pues, vuelvo a repetir el número de Tommy Shimokado, es 703-565-8986. Iván. Sí, así como tú dices, aunque viene con un mes de adelanto el anuncio, pero es para que la gente se vaya pues organizando y que realmente pues lo pongan en su calendario para poder asistir. Elizabeth, pues nos despedimos, y de verdad que este mes, el mes de las Madres, de la Virgen, es un mes especial. Vivámoslo más a profundidad y leamos todo lo que nos han recomendado. Se les recomienda, y recuerden que el programa queda grabado en YouTube o en stabatmater.net para volver a revivir, ¿no? Y si se nos fue algunas ideas, si se nos olvida algo que nos recomienda, por ejemplo, don Antonio, o algo de la entrevista, pues ahí está, ahí queda grabado y ahí lo podemos ir a reafirmar y a volver a planear. Elizabeth, pues sí, te agradecemos gracias. mucho. Gracias, Iván, buenas noches. Pues feliz día a todos de mañana de la Virgen de Fátima, que le ofrezcamos algo, nos ofrezcamos todo, ¿verdad? Por la salvación de las almas. Y pues buenas noches, que pasen una feliz semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches a todos. Recordemos que estaremos aquí el próximo jueves, y le damos gracias a la Santísima Virgen, a Dios, por un programa más. Muy buenas noches a todos. Bye.
su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Esperaste cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. You have a passion for your business. Liberty Mutual Insurance has a passion for protecting it. Talk to your independent agent or broker today or visit libertymutualgroup.com/business. Protect your passion.